a causa de lo que sucedió en los últimos años con las compañías o los fondos de inversiones que cada vez invierten menos dinero en empresas, que las rondas cada vez son más chicas y que está todo muy enfocado en la parte de inteligencia artificial, AI. Hay muchísimas startups que necesitan, si se quiere, know-how especializado, ya sea en marketing, en HR, en tecnología o lo que fuera, y que no tienen, obviamente, la manera de poder abordarlo económicamente. Entonces, mucha gente elige tener esta suerte de consultores o de CTOs, CMOs por tiempo, por horas, donde uno pensaría a priori como que una de los relevamientos que dice es que la principal duda es cómo tener a alguien por tiempo me va a ayudar a ser exitoso. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos a Startup Sessions, una nueva edición en la que estoy aquí como host, esta vez con Agustín Polito. No sé bien cómo presentarte porque hay un montón estuve chusmeando tu LinkedIn, tu perfil, bueno, ya te conozco previamente y digo, ¿cómo te presento? Como CTO, como advisor, como founder, como profesor, como host. Vos me dirás, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Y bueno, gracias a todos los que también están viendo esto o estén viendo esto, porque bueno, el contenido tiene también esto de asíncrono. Sí, yo, a ver, básicamente mi profesión es CTO, o por lo menos lo que vengo haciendo los últimos 15 años, 14 años, vengo haciendo eso. Obviamente que la tecnología va cambiando en el medio y uno también va entendiendo que para ser, si se quiere, exitoso, entre comillas, o a que uno le vaya bien en el rol que quiere desempeñar, tiene como que ir ganando algunas aristas. La primera, la más obvia, es la del negocio, que es un poco de lo que hablo siempre en mis redes y en el podcast que tenemos junto a Diego, que se llama Boosters. Eh, y después, obviamente, fui entendiendo de que había un ángulo que tiene que ver con el contenido, con la divulgación, que siempre me sentí muy cómodo ahí, pero quizás hoy tengo mucho más en claro a qué público le estoy hablando, cómo le tengo que hablar. Eh, a todos los días llegan mensajes vía LinkedIn, al mail o al WhatsApp diciendo, Agus, vi en tu último episodio esto, o vi que escribiste esto y me está pasando lo mismo en mi empresa. Entonces, empecé a ver que había como temas recurrentes de los cuales me gusta hablar, me gusta ayudar, obviamente, y me gusta conectar gente que quiera hacer negocios digitales con tecnología. Principalmente es esa la búsqueda, ¿no? Bien. Y hoy en día, súper claro lo de la divulgación, es algo que seguramente después adentremos un poco, pero te sigo ahí en las redes, sobre todo me refiero a LinkedIn, y veo que constantemente, o al menos una vez por día, o quizás más, incluso más, haces algunos posteos súper interesantes que tengo ahí algunos para destacar que me llamaron la atención y me hace completamente sentido. Cuando hablas de divulgación, ¿te referís principalmente para aquellos que te quieren seguir LinkedIn o también estás en alguna otra red? Principalmente uso LinkedIn como herramienta en donde comparto mis contenidos, si se quiere, más escritos, donde quizás no son tan audiovisuales. En YouTube lanzamos este podcast que se llama Boosters, en donde también es un formato de entrevistas con un ángulo quizás distinto, donde la gente viene a contar el lado B de las cosas, no siempre lo que aparece en el diario digital de turno o en TechCrunch diciendo que una empresa levantó tantos millones de dólares, sino que abordamos un ángulo de tratar de entender cómo llegaron hasta ahí, ¿no? Cómo construyeron eso, cuáles son los desafíos, cómo uno tiene que correr el ego muchas veces de lado, cómo se declara muchas veces inoperante en un sentido, digamos, positivo, ¿no? Diciendo esto no lo puedo operar porque nunca lo hice, no lo sé, necesito ayuda. Entonces tratamos de abordar muchas de esas historias y obviamente después tengo mis redes como TikTok o Instagram en donde quizás subo fragmentos de esas charlas o subo entrevistas. Ahora estoy escribiendo un artículo sobre Fractional CTOs en donde recopilé información de más de 20 CTOs
que hicieron esa transición a causa de que, bueno, también mucha gente me escribe diciendo, hey, ¿cómo funciona esto de los fractionals? ¿Por qué hay tantos fractional CTO ahora? Esto es una moda, esto, ¿por qué viene ahora y no vino antes? Entonces, como que cada red tiene su público y trato de, obviamente, de como de ser muy específico con el tipo de contenido que va en cada una de las plataformas. Clarísimo. Bueno, Y, Fractional City. y el contenido lo escribo yo, no me lo escribe nadie, porque eso también, hay Ah, los colegas que me dicen, che, ¿cómo haces para escribir tanto? Bueno, es mucha organización y mucho tiempo, pero se puede. se puede bien. No, no, súper interesante. Esto de Fractional CTO también era una temática que quería después abordar porque nosotros también lo estamos viendo. Digo, nosotros me refiero a WebStarted, como empresa vemos mucho los perfiles de LinkedIn en general, estamos en LinkedIn por la inercia de nuestro trabajo, y yo ya hace un año y pico que vengo viendo bastante, muy marcado en quizás contactos que tengo en LinkedIn de Head of Engineering o CTOs, que están virando un poco, dejando quizás sus trabajos full time por ofrecer estos servicios y no solamente, bueno, acá justo mencionabas lo de Fractional CTO, pero lo vengo viendo como en otras áreas también, con colegas. Yo, bueno, mi formación que viene más del lado de recursos humanos, he visto colegas también ofreciendo ese tipo de servicios desde el lado de recruiting o human resources en general. También lo he visto en marketing, en finanzas, fractional CFO, también lo he visto como un servicio y digo, creo que, no sé si vino para quedarse, pero a priori siento que es como una nueva forma de trabajo. Y que también a las startups eventualmente les interesa por lo costoso que son ese tipo de perfiles, entiendo también, ¿no? Sobre todo cuando están en un early stage. Así que nada, muy interesante. Ojalá que, no sé por dónde vas a lanzar el artículo, si va a ser LinkedIn o alguna otra red, pero bueno, ahí a la expectativa de leerlo. Sí, sí, va a salir seguramente por LinkedIn, porque ese tipo de material siempre está más enfocado al público que por ahí que me sigue en esa red, pero un poco creo que lo que está sucediendo con este formato de fractionals en general, vamos a decirle fractionals, digamos, C-levels o General, profesionales fractional, no solamente CTO, es que a causa de lo que sucedió en los últimos años con las compañías o los fondos de inversiones que cada vez invierten menos dinero en empresas, que las rondas cada vez son más chicas y que está todo muy enfocado en la parte de inteligencia artificial, AI. Hay muchísimas startups que necesitan, si se quiere, know-how especializado, ya sea en marketing, en HR, en tecnología o en lo que fuera, y que no tienen, obviamente, la manera de poder abordarlo económicamente. Entonces, mucha gente elige tener esta suerte de consultores o de CTOs, CMOs por tiempo, por horas, donde uno pensaría a priori como que una de los relevamientos que dice es que la principal duda es cómo tener a alguien por tiempo me va a ayudar a ser exitoso. Lo que pasa es que vos estás entiendo, contratando ayuda recontra especializada, entonces la cantidad de horas no importa tanto, porque lo que más te está aportando ese profesional es el conocimiento de haber hecho eso que vos querés hacer quizás 3, 4 veces anteriormente. Entonces, yo hoy trabajo como fractional CTO, tengo algunos clientes con los que trabajo de manera directa y básicamente tengo la misma manera de trabajar, la misma modalidad de trabajo que tenía cuando trabajaba full time en una compañía, ¿no? La única diferencia es que quizás en vez de involucrarme en todos los proyectos de la compañía, me involucro en dos o en tres, en algo muy, muy puntual. Así que creo que es algo que vino para quedarse, honestamente. y en Argentina, viendo este relevamiento que hiciste, ¿cómo lo ves esta nueva modalidad en comparación quizás con países de Latinoamérica o con Estados Unidos? ¿Cómo nos ves en eso? En Argentina, la realidad es que eh, siempre es complejo porque hay como características muy propias de LATAM en general, no solamente de Argentina. Y con esto quiero decir que básicamente una persona que es excelente trabajando en fintech, por ejemplo, en un mercado como Estados Unidos, puede ser un desastre trabajando en fintech en una empresa de LATAM. Porque pagos en la región LATAM y fuera de LATAM son como digamos, dos capítulos
totalmente diferentes, ¿no? Sí, Y eso es muy importante porque lo que hace es que focaliza el trabajo en ciertas personas que hayan pasado por esa experiencia en LATAM. Que vos decís, ok, no necesito traerme al CTO de la empresa más famosa del momento, sino que necesito a alguien que sepa construir en LATAM, que sepa lo que es, digamos, las adversidades que tenemos acá o las dificultades que tenemos acá. Entonces, siempre hay espacio para cada negocio en cada región, digamos, geográfica, ¿no? Entonces, yo lo veo súper bien. Acá en el país hay mucha gente talentosa, hay gente que está trabajando, digamos, incluso con más de un cliente en donde decís, ok, esta persona tiene la capacidad de poder organizar su trabajo de esta manera para seguir siendo útil digamos, a las compañías que lo están contratando, ¿no? Entonces, yo lo veo súper bien. Creo que en la región tenemos especialistas en muchos rubros, no solamente en el ámbito fintech, sino también en el ámbito cripto, en inteligencia artificial también se están haciendo cosas muy, muy buenas. Así que yo lo veo súper. bien, alentador para aquellos que quieran quizás empezar a ofrecer este tipo de servicios y también de vuelta, sigue siendo un poco ilimitado en cuanto pienso en términos de barreras, porque puedes estar acá y estar trabajando para una fintech de México, para, no sé, una empresa de AI de Perú, de Estados Unidos, entonces también es, de repente estás prestando servicios en Latinoamérica o mismo incluso en otros países, no sé tanto en Europa y no tengo tanta experiencia en el mercado europeo si este modelo de fractional CDO existe o si está tan en boga como lo veo quizás hasta Estados Unidos y Latinoamérica, pero eso también debe ser muy interesante y en paralelo, bueno, en distintos tipos de industrias, tipos de startups y demás. Sí, sí, completamente. Sí, cada país tiene como sus propios códigos también. Europa en general, España, Alemania, tienen como sus propios desafíos todavía. Recién en España y en Europa en general se está teniendo quizás la comunidad de emprendedores que nosotros supimos construir en los últimos 10 años, 12 años o más. Como que cada uno comienza por lugares completamente distintos, pero sin embargo siguen saliendo startups y empresas súper exitosas de cada parte digamos, del mundo, de cada parte del hemisferio. Entonces, como Sí, que son necesidades que no son excluyentes para que a alguien le vaya bien, ¿no? no, total. Y te hago una pregunta en relación, o sea, hoy quizás ya tenés una amplia trayectoria liderando equipos de tecnología, estás ofreciendo tus servicios como fractional CTO, estás como host, que ahora después vamos a hablar un poco también del podcast, pero yendo un poquito más para atrás, ¿cómo fueron o cómo fue ese primer acercamiento tuyo al mundo como profesional, digo, ¿no? Al mundo de las startups. ¿Recordás cómo fue que, de hecho, cómo fue que escuchaste, che, qué es una startup? Si te puedes remontar un poquito para esa época y contar. Sí, es difícil porque pasó hace mucho, pero Sí, em, creo que todo comenzó o sea, yo venía trabajando en una empresa, yo venía trabajando en Mercado Libre, fue mi primer trabajo, estuve casi, no sé, 3 años y medio, 4 años trabajando ahí. Aprendí mucho de la dinámica de trabajo, de la cultura que tenían, me gustaba mucho, hasta el punto que pensé que era un poco la norma, ¿viste? Cuando uno tiene su primer trabajo, la primera experiencia es como la normalizadora de alguna manera, como que uno dice, sí, ok, se hace todo de esta manera, ¿no? Cuando me fui de esa compañía, justamente quería hacer una experiencia de trabajar en otro lugar que no fuera tan perfectito como era Mercado Libre en ese momento, ¿no? Yo, digo, para que se den una idea, en ese año a mí me daban una computadora al día, era una notebook, todavía las notebooks eran como súper caras para las empresas. sí, Tenías como todo muy armadito para ponerte a trabajar desde el momento uno, ¿no? Y eso obviamente habla súper bien de la empresa, de cómo fue evolucionando. Pero cuando yo me fui de ahí, me fui a trabajar a una consultora muy, muy grande, gigante. Yo me acuerdo que estuve como 4 semanas sin computadora. uf, De repente me buqueaban reuniones que no tenía que estar y llegaba y decía, hola, vine a la reunión. Me decían, no, vos no estabas en esta reunión. Y yo me quedaba como diciendo, ¿por qué estaría en una reunión de la cual me calendarizaron? Entonces, ahí tuve como el gran contraste entre decir, ok, lo que yo estaba trabajando no era normal.
esta es la normalidad, o sea, esto es lo que sucede, porque un poco lo que me contaban colegas, un poco lo que yo veía era como que esa era la normalidad. Y sí, trabajando en esas consultoras, me fui dando cuenta de que había muchísima gente que llegaba a esta consultora porque tenía una idea de negocio que querían validar y querían hacer. Y esta compañía les vendía todo como el servicio de hacer, de realizar esa idea. sí, Y obviamente que los fines de las consultoras muchas veces es venderte más recursos, venderte más tiempo, y son fines que van, que se oponen directamente contra lo que un founder o líder de negocio quiere, porque al final del día, independientemente del dinero que puedan llegar a gastar, lo que uno quiere es que una idea se valide rápido, se lanza rápido y poder monetizarla. Para mí, ahí es donde entra mi conflicto, la consultora debería acompañar en la iteración, no en la prolongación del MVP. claro, Entonces, ahí es donde dije, ok, yo creo que puedo hacer esto de una mejor manera. Entonces empecé a trabajar de manera independiente, primero como freelance, como consultor, medio que no sabía cómo era la estructura, o sea, yo era muy, muy joven, tenía poca experiencia, pero tenía un gran diferencial que era saber traducir en términos técnicos un negocio. Entonces, cuando venía una persona y me decía, mira, quiero hacer una plataforma para agilizar el trámite automotor de manera online, que alguien me pueda ver por Facebook y pueda generar todo por internet sin tener que venir. Para mí era como entender todo eso a nivel programación y saber cómo hacerlo. Entonces era sí, como, yo te lo hago, tipo, pagame las horas y te hago un recorte del presupuesto, nos asociamos y a mí me interesa el negocio, no me interesa programarte la solución. Obviamente que me claro, quedo con vos, siendo, si esto le va bien, lo iteramos juntos. Después de probar mucho, porque al principio aparecieron todas pymes y negocios muy chicos y había de todo, yo no sabía ni filtrar, o sea, era como lo que venga está bien porque lo que necesito hacer es experiencia y para mí ese era un poco el juego. Empecé a rodearme con gente que estaba como, que ya había hecho exits en compañías, o sea, que ya venían teniendo negocios exitosos, vamos a decirlo así, y el cual me decían, che, Agustín, mirá, de 5 personas que pregunté, 3 me dijeron que vos me podés ayudar con esto. Así empecé, digamos, tuve la oportunidad de trabajar en Digital House, por ejemplo, con personas que ya habían trabajado en una empresa muy, muy exitosa que se llamaba HCM, sí, eh, en donde empecé a trabajar desde el día uno con ellos, o sea, yo iba al campus y nada, había muy poquitas personas, había cursos que no estaban armados, había muchas cosas que yo sentía que podía ayudar. Y como todo, al principio uno deja el ego de lado porque está en una búsqueda de entender qué es lo que quiere. Mi búsqueda era como, che, yo quiero hacer esto, no quiero hacer esto, dónde me quiero posicionar. Eh, y así fue que durante mucho tiempo empecé a trabajar con empresas hasta que eh, en algún tiempo entendí que podía tener mi propia empresa, que podía eh, gestionarlo de una manera distinta. Y bueno, básicamente esos son los aprendizajes. Después, dentro de muchas cosas buenas, muy buenas que me pasaron de haber trabajado con marcas gigantes como Volvo, como tipo, bueno, no quiero nombrar ahora todo el chivo, pero trabajé con marcas muy, muy grandes cuando yo era muy chico y sentarme en una mesa de negociación y negociar un contrato que vos decís, con estos contratos puedo vivir literalmente 2 años de mi vida y voy a estar muy feliz o me va a sí, servir para invertir en esto. Nada, empecé a darme cuenta que tenía también mis debilidades o mis falencias, que era que conocía poco de negocio. O sea, sabía muy bien cómo articularlo con la parte técnica, sí, pero lo que es administrar un negocio es algo completamente distinto. O sea, cómo liquidás sueldos, cómo pagas impuestos, cómo te incorporás de una manera legal que te permita resguardarte de ciertos, digamos, problemas que puedes llegar a tener. Me faltaba todo eso, me faltaba toda esa información, entonces en un momento dije, bueno, o sea, me puedo poner a estudiar administración de empresas y puedo instruirme en esto. Y en ese momento muy, muy específico, llegó un fundador de un negocio que me dijo, Agus, quiero que me ayudes a construir esta empresa. La persona venía tipo de tener muchísima experiencia en negocios, había estudiado en Wharton, digo, venía como una serie de credenciales increíbles que dije, tipo, voy a quedarme acá trabajando hasta hacer el máster en negocios con esta persona, porque evidentemente este tipo sabe muchísimo y yo sí. también le puedo aportar desde el punto de vista tecnológico. Entonces, ahí fue un poco el recorrido, fue un poco eso.
Bien. Cuando hablabas antes de que fundaste tu empresa, vos fundaste, que quizás estuve, bueno, viendo en tu perfil en LinkedIn, no sé si lo pronuncio bien, pero era Wedit We o did it. algo así. Es como, sí, Wedit, es como una especie de anagrama que buscamos con mi socio en sí, ese momento. sí, Sí, nosotros hacíamos esto que te estoy mencionando, o sea, acompañábamos a empresas sí, a hacerles el MVP, entendiendo que el MVP era nuestra carta de presentación. Nosotros creamos proyectos como el de Chau Tabú, por ejemplo, fue un proyecto impulsado por el gobierno de la ciudad que era todo un portal de educación sexual orientado para chicos de 14 a 18 años, que nosotros veníamos como licitando, éramos los cuartos que licitaban. Y todo el mundo nos decían, che, bueno, este lo hacen 3 meses, este lo hacen 2 meses, este lo hacen un mes, ¿en cuánto lo hacen ustedes? Bueno, yo te lo hago en 15 días, ¿viste? Entonces era como ganar proyectos por usar tiempos que nadie llegaba, porque nosotros éramos jóvenes, teníamos muchísimo tiempo disponible y por ahí, donde todo el mundo trabajaba 8 horas, nosotros trabajamos 12, 13, porque éramos mucho más jóvenes y no teníamos tantas responsabilidades más allá de nuestro trabajo. Y así nos posicionamos en el mercado. O sea, así empezamos a trabajar para Movistar, por ejemplo, en un momento. Eh, de hecho, hay un pequeño eh, tweak o easter egg, es que yo a Diego, que es mi co-host en Boosters, el podcast, sí, lo conozco porque los dos trabajamos para Movistar, para lanzar lo que fue la campaña de 3G acá en Argentina, que fue un proyectazo gigante. sí. Y después terminamos el proyecto y no nos vimos nunca más. Y esas cosas de la vida, uno se reencuentra y era como, che, ¿te acordás que había un proyecto que yo te había comentado? Hace 1000 años en otra vida, Exacto, pre-pandemia, claro. exacto. Así que bueno. ¿Y cómo fue esa después, esa transición de llegaste, o sea, empezaste haciendo trabajos, o sea, en paralelo, me refiero freelance, como consultor y demás, después fundaste tu empresa y después volviste a, muchas comillas, no sé, ser empleado, o como Sí, le querramos sí. decir, ¿cómo se dio de vuelta una vez que fundaste y tuviste tu propio proyecto a volver a ser parte de una empresa? ¿Cómo se dio esa transición? Pregunto porque a muchos, mucha audiencia que nosotros tenemos, algunos son fundadores de empresas, otros quizás son chicos que son seniors, desarrolladores seniors que quieren lanzarse a emprender, entonces está bueno como ver como esos dos mundos, y bueno, vos lo tenés porque te pasó en un periodo corto de tiempo. Creo que yo todo lo que puedo contar son las cosas que no hay que hacer. O sea, porque básicamente me dedico un poco a divulgar no solo la parte positiva de todo lo bueno que vienes, sos tu propio jefe, tenés tiempos para vos y todo eso que ya tuvimos demasiado de eso y sabemos que existe la foto en LinkedIn del tipo en la playa trabajando con la notebook, que todos sabemos que no es así porque una computadora necesita una batería, ya necesitas un lugar para enchufarla, la arena en el teclado. Entonces, como que yo de alguna manera me agarré la bandera diciendo, yo quiero cortar un poco con tanto humo que hay dando vueltas sobre emprender, porque siento que hay demasiado y se vendió demasiado como un sueño. Está buenísimo, la verdad que si es lo que vos querés y le dedicás pasión, es increíble, porque durante mucho tiempo vas a sentir que estás en el lugar correcto en el momento correcto y no hay nada más poderoso que eso. Pero también tiene como un abanico de cosas que uno tiene que saber manejar. Por ejemplo, las vacaciones o los días no laborables son cosas que probablemente cuando todos tus amigos, en ese momento mis amigos que yo era un poco más joven y mis amigos salían más de vacaciones y se iban a más lugares, quizás yo muchas veces me quedaba trabajando después de hora, me levantaba más temprano, me iba a dormir recontra tarde. Eh, Hay que trabajar mucho la cabeza para empezar a tomar decisiones que quizás en ese momento no siendo un empleado no tenés que tomar, como por ejemplo, cómo vas a hacer para pagarle a determinadas personas, de dónde vas a sacar el dinero, cómo vas a elegir priorizar entre una decisión u otra. Eh, entonces, para mí la transición fue súper natural porque durante todo ese periodo que yo estuve trabajando de manera independiente, teniendo mi propia compañía, entendí que había que dejar el ego de costado para que muchas cosas te puedan ir bien o te puedan ir como vos
querés que te vaya. Que el éxito, entre comillas, es algo, digamos, que tiene que ver más con una cuestión de constancia y de tiempo que de la cantidad de decisiones correctas que vas a tomar, ¿no? Como que un volumen de decisiones correctas. Entonces, para mí fue muy natural la transición de decir, hey, mira, esto siento que no, ya no es más para mí, eh, siento que acá tomé más decisiones malas que buenas y que todavía me falta aprender, o sea, que todavía necesito seguir aprendiendo. También es algo que sucede mucho cuando vos estás a cargo de un negocio, perdés mucho la posibilidad de entender si lo que estás haciendo es válido o no es válido, porque no tenés, quizás como en un trabajo donde trabajás con un equipo, muchas personas que te ayuden a tener un feedback o validen. Esos espacios los tenés que buscar vos activamente, tenés que ir a colegas y tenés que decirle, hey, mira, estoy pensando esto, ¿es una locura o hay una cuota de, digamos, de, de seriedad en todo esto que te estoy diciendo, ¿no? Y el ser joven, eh, digamos, va muchas veces en contra de haber cultivado quizás una extensa cantidad de gente, colegas que te puedan ayudar, ¿no? Porque sos joven, todavía te falta como involucrarte más en ciertos proyectos, te falta tener más experiencia. Entonces, nada, por eso es que yo digo, yo puedo comunicar las cosas que quizás siento que me faltaron en ese momento y que después, teniendo esa información, salí a buscar en una compañía. Total. Y algo que leo entre líneas un poco con esto último que decís de generar esos espacios. Siempre he visto muchos posteos de, bueno, qué es, y también workshops y mucho material dando vuelta de qué competencias o qué skills debería desarrollar un emprendedor, que me parece súper interesante y está bueno como discutirlo. Una de las cosas que veo acá, el tema de la proactividad, bueno, desde ya es una. Y no, algo que, perdón, que leía entre líneas es, entiendo también por lo que veo que emprender muchas veces es solitario, es un trabajo, o sea, es un rol que tiene un grado de soledad. Y con esto, por ejemplo, que decís de me tenía que buscar quizás los espacios para, no sé, hacer bench de alguna temática o networking o pimpoñar ideas, porque si yo no lo generaba, no estoy en una empresa en donde quizás mi jefe, mi manager me promueve, me genera esos espacios y tengo cierta comodidad porque sé que la empresa en sí me va a llevar a eso, ¿no? No sé vos cómo ves este punto de repente proactividad, ser un poco de soledad también. Em, Sí, sí, completamente. Yo creo que el emprendedor por naturaleza es un optimista empedernido, porque si vos te pones a pensar en frío, digamos, las probabilidades que tenés de que algo te funcione son bajísimas. O sea, el 50% de los startups fracasan en los primeros 18 meses como de vida. Después tenés que sumarle a eso que probablemente tengas que acostumbrarte que los primeros meses no tengas el nivel de vida que tenías cuando tenías un trabajo en relación de dependencia. Eso significa que no vas a tener aguinaldo, no vas a tener vacaciones pagas, probablemente los fines de semana tengas que trabajar porque quizás hay un contrato que lo puedes llegar a agarrar simplemente por trabajar los fines de semana. Entonces, como que empezás a poner en la balanza un montón de cosas, eh, y a mí en lo particular me empezó a suceder que yo creía que me estaba yendo bien mientras más hacía. Hoy, que tengo otra edad, entiendo de que hacer más y que te vaya bien son como dos cosas completamente distintas. Vos podés estar recontratariado de trabajo y sin embargo a tu empresa le puede ir catastróficamente mal. Entonces, para tener un poco esa guía, ese norte, tratar de entender qué tan derecho estás, es necesario salir a buscar contactos, colegas, tomarse un café. Aunque uno piense muchas veces que es una pérdida de tiempo, porque si, bueno, yo voy a tomar un café, ¿qué voy a hablar? Le voy a contar un poco de mis proyectos y qué me va a devolver. ¿Qué puede saber una persona que no está dentro de mi compañía, de mí y de las cosas que estoy haciendo? Bueno, ese es el primer mito a derribar porque esa persona puede activarte en conseguirte un contacto, invitarte a un evento del cual no tenías ni idea que existías, presentarte un cofundador, traerte un colega que te diga, si sabes que mi colega está buscando trabajo y vos necesitas a alguien así, ¿por qué no se juntan a tomar un café y se conocen? Entonces, yo a partir de ese momento empecé a estructurar mi día como en cuatro grandes hitos, que es,
uno sí o sí tiene que ser el networking, o sea, un 20% de mi tiempo tiene que estar dedicado a escuchar gente, conocer gente, ir a algún evento que me recomendaron, que quizás no puedo. A partir de ese momento lo tomé como un hábito y hoy lo replico, por eso es que estoy acá y por eso es que también estoy hablando con mucha gente de LinkedIn y que intento vincularme, porque uno de esa manera también va creciendo como profesional. Entonces, y además hay mucha gente que está en la misma situación que probablemente esté el otro, ¿no? El que esté buscando eso. Sí, sí. Y estar abierto con esto del networking quizás no sé si abierto o con las expectativas bajas, porque a veces es, ¿y cuál es el objetivo de ir a ese evento? ¿Y cuál a nosotros nos pasa quizás pimponeando un poco o dando el punto de vista mío del lado de los eventos y el networking, que por mi rol es algo que me gusta puntualmente, o sea, por suerte me siento cómoda, pero conozco muchas personas y colegas que no y que se terminan como forzando por la inercia del trabajo que tienen. Y una de las cosas que a mí me pasa, que he aprendido con el transcurso de los años, acá en WebStarter y en otras empresas también, ¿no? Eventualmente, es a bajar un poco las expectativas de lo que esperamos del otro o puede ser desde una persona si uno se junta a tomar un café o café virtual o presencial o ir a un evento. Decir, bueno, a ver, ¿cuál es el objetivo de este evento? Tener clientes y más. Ir sin expectativas, ir como diciendo, bueno, voy a aprender, a escuchar alguna charla, a escuchar a una persona, a conocer y no sé qué me deparará. Y la realidad es que cuando en mi caso particular, cuando me empecé a relajar en ir con cero expectativas, ¿sí? Si son eventos masivos y demás, me gusta entender qué personas van a estar, como para optimizarlo. No sé, me pasó, me acuerdo, hace 2 años que fui a Endeavor acá en Buenos Aires, que había un montón de charlas, había así por haber, y dije, bueno, quiero entender para no perderme cosas interesantes o temáticas que creo que me pueden agregar valor a mí como profesional o a la empresa y demás, pero después voy a conocer gente, a aprender y realmente nunca sabes qué te puede deparar. Y lo mismo cuando hemos viajado con, bueno, Javi, el founder de WebStarter, que hemos ido a Silicon Valley, fuimos a San Diego, fuimos a Austin, fuimos a distintos hubs ahí de tecnología en Estados Unidos, nos pasaba lo mismo. Al principio estábamos muy bueno a ver cuál es el objetivo y nos estresábamos, porque además también multitaskeábamos obviamente con las operaciones Obvio. diarias de la empresa. Y cuando bajamos un cambio, digo, las mejores cosas se terminaron dando, no sé, en la fila me acuerdo, fuimos a un evento que se llama Startup Grind, que se da en abril, mayo, por ahí todos los años en Silicon Valley, en San Francisco, que muchas de las charlas más interesantes no se daban en el evento per se, sino o en algún after o esperando comprar la comida y nos relajábamos quizás en la fila ahí, no del supermercado, pero de un restaurante y demás. Digo, por acá pasa la cosa y quizás me acuerdo cuando empezamos a viajar que era, bueno, ¿y cuántos clientes se trajeron? Y la presión y no, la verdad no sé, no me traje contactos y quizás de una charla 2 años después se dio una oportunidad y fue ahí cuando entendimos un poco de qué iba la mano y aplica creo que a un evento afuera como nos vamos a tomar un café a, no sé, a Palermo, exactamente igual. Tal cual, Eh, tal cual, tal cual. Sí, porque muchas veces uno piensa el networking en términos de hacer clientes o que la gente te compre, pero en los eventos de networking no hay nada más molesto que el que viene con el pitch armado y te dice, hola, mi nombre es Agustín, quizás estás buscando la manera de reestructurar tu sitio web, te voy a poder ayudar. Pará, no me cuentes eso, no me interesa, no vine a buscar eso. O sea, la- contame qué hace Agustín. Ah, tenés una empresa, fantástico, genial, bueno, te cuento yo de mí. Y se terminó ahí. Y si Total. el día de mañana necesitas algo, bueno, ahí ojalá que tanto Rocío como Agustín estén en tu top of mind para hacer negocios, pero en líneas generales es más salir a conocer gente y a hablar con gente y a estar con la escucha activa. Una de las cosas que recalco mucho en los profesionales es que mucha gente va a estos eventos de networking como midiendo con cuánta gente se tiene que presentar. Y yo digo, no vayas con esa intención, anda con la escucha activa, anda a escuchar a la gente, porque cuando vos escuchás a la gente te va a recordar, o sea, todo el evento, vas a ser el tipo que, mirá, sí, estuve hablando como 40 minutos con esta persona y estuvo re buena la conversación. Entonces, es un poco ligado a lo que decís vos, ir sin tanta expectativa o sin la expectativa tan alta, me parece que uno va más relajado y le puede sacar más jugo a ese tipo de cosas. 100%. Y algo que quería como retomar un poco que comentaste al principio, y me resultó muy interesante, que también me di cuenta hace algunos meses que estabas con esta iniciativa, es
tu podcast Sí. con tu co-host, que lo mencionaste, Diego, ¿no? Dijiste. Diego Diego. es el co-host. Sí, es un podcast que se llama Boosters, está en YouTube, en Spotify. Eh, Básicamente lo que intentamos es hablar de el ángulo que quizás no estamos viendo de tecnología en las redes. Y este es un proyecto que surgió ya hace un tiempo. Un día me acuerdo que lo vi a Diego en la salida de un evento de estos de networking. Y le dije, ¿no te parece que es como que todo el mundo habla de esto como si fuese tipo Steve Jobs? Todo el mundo es Steve Jobs. Y ya ahí está contando cómo, digamos, esta persona la pasó re mal para llegar ahí. Y eso no está en ningún lado. Digo, y yo agarro el celu y me pongo a ver y encuentro el que me vende el curso de cocina, el carpintero que me enseña a armar el banquito, digo, y en tecnología no hay nada, no hay nada. O sea, están los cursos de programación, ya sabemos todo eso, ya existe, pero ¿dónde está la posibilidad de traer a una silla a una persona que sabemos que tiene la experiencia, pero hacerle las preguntas correctas, ¿no? Y durante un tiempo, esta es una idea con la que yo venía hace muchísimo tiempo, un poco te contaba ahí en Digital House, Sí, un poco fui a buscar el estar del otro lado digamos, de ver cómo era la enseñanza, cómo era el sistema, cómo era la manera de poner a punto a un potencial profesional. Después entendí que a mí no me hacía mucho sentido quizás el poco tiempo, muchas veces que en donde una persona tenía que ver mucho, o sea, tanta información. eh, y entendí que quizás, obviamente tenía otra búsqueda, entonces dije, ¿cómo puedo hacer para hacer divulgación, pero desde el lugar en el que me toca a mí? Eh, sí. y ahí empezó un poco el proyecto, o la idea de un primer proyecto online, en donde haya suscripciones. Después explotaron los canales de streaming y YouTube y todo esto en la pandemia. Y ahí entendí que dije, no, es un contenido que tiene que estar por YouTube, que tiene que tener este formato. Eh, y cuando lo llamo a Diego, le digo, che, Diego, mirá, ¿te metes en esta conmigo? ¿Te gustaría? Y Diego también hace muchos eventos de networking, es una persona que está conectada mucho en el mundo de startup en general. Tiene su propio newsletter también, donde escribe cosas de inteligencia artificial. Entonces, fue muy lógico para nosotros decir, sí, vamos. Y bueno, Diego me decía, pero yo no tengo ni idea de cómo editar un video, de nada. Yo le dije, mirá, bueno, vamos a ir aprendiendo, tomémoslo como un aprendizaje y vamos a ver qué sale. Y después que lanzamos el primer episodio junto a Pato Roca, que hoy trabaja en Walla, eh, tuvimos muy buena aceptación de la gente, ¿viste? Todo el mundo decía, che, qué buena calidad que tiene, me gustó mucho que estén desmitificando el rol. Una persona nos puso, están humanizando la profesión, ¿viste? Como que nos llegan mensajes muy, muy buenos. Y la gente que se mira un episodio tiende a suscribirse, ¿viste? En las estadísticas fuimos viendo que mucha de la gente que termina el primer episodio o el segundo episodio termina suscribiéndose porque quiere ir viendo los otros. Y ahí vi como un circuito medio positivo, empezó a venir gente que era como, bueno, vino Manu de Velo, vino Damián Cantalzaro de Cafecito, no sé, vino Pablo Escoilo de Modo, vino la gente de Brubank, o sea, empezó a suceder como Muy algo muy, muy diverso. positivo, Además, sí. el público, sí, los invitados. Y empezamos a hacer preguntas en donde también nos distendemos un poco, donde charlamos, donde jugamos a tomarnos las cosas con un poco más digamos, de sentido común, si se quiere, ¿no? Porque hay muchas cosas que nosotros a veces somos conscientes que hablamos de cosas que no son normales o naturales para muchas personas que no vienen de esta profesión. Entonces, ahí mi trabajo también es ser un puente en donde, bueno, explicarle a una persona que no sabe qué es un Product Market Fit, o explicarle qué es de repente un Face ID, o explicarle que... Entonces, ese ejercicio a veces es lo que genera ese puente con la gente que quizás está espiando a ver por primera vez qué pasa acá y dice, ah, ok, me llevo esto, ¿no? Excelente, no, bien. Y ahora, me comentabas un poco antes, ¿están por lanzar la segunda temporada? ¿Están planificando La ahí? semana que viene lanzamos la segunda temporada.
el primer episodio de la segunda temporada es increíble. Trajimos uno de los directores de Meta, una de las personas que trabajó como director de Meta, Facebook, Sí. que cuenta de todo, cuenta de cómo es para un CTO atravesar layoff, cuenta de cómo es, bueno, no lo quiero spoilear, pero hay mucho contenido increíble que nos regaló y que entendemos que es un poco el norte que le queremos dar a esta segunda temporada. Eh, Estamos armando estas mesas en donde nos juntamos a comer, pero también aprovechamos para hacer contenido de eso. Entonces, donde también planificamos que sea algo más distendido, no solamente en un estudio, o sea, estamos buscando también contenido por fuera del estudio para que mucha gente que no se pueda acercar, colegas que son de Uruguay o personas que vienen de Estados Unidos, que están en Inglaterra, que muchas veces no la podemos traer al estudio por temas logísticos. Estamos buscando otras maneras también de hacer llegar esos testimonios. Así que nada, se vienen como mucho juego en esta segunda temporada y el hilo conductor, si se quiere, es un poco lo que pasa detrás de la cocina, ¿no? O sea, lo que pasa cuando uno no está a cargo de 40.000 personas en una compañía. No, clarísimo. El estudio, bueno, te lo comentaba también antes, que muy lindo la puesta en escena, el audio, la visual, la verdad que en eso también, más allá obviamente del contenido, súper interesante. Y me quedaba pensando antes cuando decías esto de quizás hay mucho contenido que habla del lado positivo, del emprender, del éxito y un poco también, entre muchas comillas, de humo, cuando quizás, y sobre todo el miedo es cuando uno quiere empezar en este mundo de emprender, de repente ve todo esto súper positivo y no ve el lado B. Me acuerdo que hace un par de años, creo que siguen estando, pero como algo como verlo de otra mirada, estaban lo que eran las Fuck Up Nights, no sé si alguna vez Bueno, llegaste a ver, claro, bueno, que era como, bueno, en su momento, no sé, hace 8 o 9 años, que me acuerdo que en ese entonces estaban en el Teatro San Martín, había, no se ponían escenarios, iba alguna que otra vez cuando trabajaba en el microcentro, o sea, hace muchísimos años, que me llamaba un poco eso la atención, que era historias de fracaso, o sea, te voy a contar cómo fracasé. Quizás después la terminaban rematando un poco con, bueno, y cómo después me fue bien, pero el centro era los learning points y cómo me fue mal emprendiendo, y me parecía súper interesante abordarlo de esa manera. Creo que ahora siguen estando, no sé si virtual, físico y demás, no sé bien en qué está, hace bastante que no voy, pero nada, un poco también esa mirada, historias de fracaso. Y uno dice, pero ¿cómo va a ser? Me acuerdo que en ese momento mis conocidos me decían, pero ¿cómo va a ser a ver historias de fracaso? ¿Para qué vas? sí, 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 Muy completamente. interesante. De hecho, en LATAM todavía estamos como muy atrás con esa parte de normalizar el fracaso, de normalizar de que todo no te va a ir bien, de que probablemente la primera vez que emprendas tenés más chances que te vaya mal que te vaya bien, porque hay toda una información que está desconocida para vos en ese momento, muchas cosas. Y eso a mí todavía me llama la atención, porque después de haber estado tanto tiempo en esta profesión, digo, ¿cómo todavía no nos podemos abrir para decir que despidieron un CTO, de que el CTO no funcionó, de que el CMO no supo liderar la expansión, de que el country manager no funcionó en la expansión a otro país o lo que fuera? Y sin embargo sigue siendo un tema sensible. Digo, nosotros lo vemos en LinkedIn, vemos, estoy cambiando de oportunidad, estoy en vistas de otras cosas, pero la realidad es que nosotros ya sabemos leer entre líneas que esa persona fue probablemente desvinculada. Y Mm, sigue siendo un problema a conversar. Y vos que viajaste a Estados Unidos y que fuiste al Silicon Valley, sabés que allá es completamente distinto. Allá es como, conoces un tipo y dices, él perdió 3,2 millones de dólares en 24 horas. Y el tipo es un genio en la mesa. No sí. es el más tonto de la mesa, es un Y no genio es tabú hablarlo. Claro, no es porque ese tabú tipo no hablarlo. lo vuelve a perder en su vida. Eso, gracias, ¿entendés? Entonces, acá todavía siento que falta y siento que esos eventos tipo Fuck Up Nights, lo que han tenido la chispa de generar esto, pero para mí todavía sigue siendo complicado que alguien se suba a tener esa conversación. Entonces, creo que llegaron demasiado temprano para, ¿viste? Esas ideas que llegan muy Sí, early, sí, pero sí, son sí. increíbles, o sea, son increíbles. Yo la verdad es que los valoro muchísimo
por la misión que tienen. Y de alguna manera mi propósito es, vos decías, todo lo que se lee son de los que le va bien. Bueno, que me empiecen a seguir a mí en LinkedIn, que van a empezar a ver el otro lado, el lado B de las cosas, porque un poco la búsqueda mía va por ese lugar, por ser un catalizador tecnológico, pero mostrando los dos, si se quiere, las dos caras de la moneda, ¿no? No simplemente la que va perfecta. El éxito, total, total. No, excelente. Sí, la verdad que el contenido que generás, si bien gran parte es contenido más técnico, yo no soy una persona técnica, pero como lectora me encanta. Sé que he marcado ahí algún posteo que hablas de los colegas de recursos humanos y la importancia del rol de Human Resources por un lado y por otro lado de tecnología y que tienen que ser aliados, me pareció súper atinado y que no son enemigos, porque a veces también un poco el estigma que tenemos las personas de recursos humanos es lo tengo en cuenta cuando tengo que desvincular a alguien o cuando tengo que contratar. En el medio lo que pasa, hay un gap importantísimo y no, pará, pero o sea, está genial que me llames para contratar, para tener una desvinculación difícil, pero en el medio hay un montón de situaciones que se pueden dar de desarrollo, de oportunidades, de capacitación. Nada, o sea, ahí también ese posteo que no sé bien cuándo fue, pero fue este año, hace relativamente poco creo, eh, me pareció recontra interesante y es algo que nos pasa desde el lado de recursos humanos y viendo como aliados a un CTO, a un VP de ingeniería, a un Head of Engineer. No sé Sí, si vos eso lo viste, lo publicaste porque lo viviste o porque lo observás sí, porque lo veo con estándar colegas. o lo ves con colegas. Sí, yo tengo básicamente una agenda en donde me siento a tomar café y anoto testimonios de amigos, de colegas que me dicen, no, pero echar no me sirve para eso. Y yo me pongo, esta persona piensa que echar no le sirve para eso. Entonces empiezo a desglosar la idea, ese es mi trabajo más creativo, empiezo a desglosar la idea y digo, ¿por qué esta persona piensa que echar solamente sirve para contratar? Entonces empiezo a detectar patrones, empiezo a analizar con colegas diciendo, che, ¿ustedes también tienen como esta máxima en la cabeza o se manejan con esto? Sí, no me lo había puesto a pensar, pero sí. Entonces empiezo a detectar de que digo, ok, quizás no tuvieron la oportunidad de trabajar en una organización donde HR esté como más posicionado en un punto donde puede ayudar en la comunicación, puede ayudar en armar los planes de carrera, en un montón de cosas, o sea, usarlo como parte de tu equipo, porque al final del día están todos trabajando para el negocio. Entonces, eh, lo veo constantemente, es una de las charlas que suelo tener con colegas cuando me junto a comer, por ahí nos juntamos a comer en alguna mesa grande y es como, no, porque hoy me pasó esto, digo, pero ¿por qué no lo resolviste así? O sea, sacate el problema de encima, te sumás vos solo. Claro, Y claro. empiezo a escribir sobre eso porque obviamente es algo que veo, que siento que todavía no hay demasiada información. Todavía se sigue pensando echar como lo que era el viejo departamento de recursos humanos, eh, en donde, viste, es todo muy frívolo y creo que este mundo de digamos, de startups y de nueva estructura, si se quiere, organizacional, hizo que todas esas posiciones o de todos esos roles se conjuguen mucho mejor que antes, o sea, que trabajen mucho más, mucho menos compartimentados y mucho más colaborativamente. Entonces, sí, escribo sobre eso, sobre los CFOs, por ejemplo, que son historias que voy como recopilando y que después obviamente las voy analizando para ver si esto es algo que merezca la pena eh, por ahí meterse un doble clic o lo que fuera. Lo importante es que son historias reales, no son de libros. Sí, O sea, eso es lo más enriquecedor de me pasó tomándonos un café con un amigo en un asado, eh, hablando con un sí, sí. colega, ¿no? Eso Yo, sí, yo cuando lo leía también lo veía desde el otro lado, como digo, tiene razón en lo que está diciendo y hay un punto. eh, yo publiqué un post hace 2 semanas más o menos de que había sacado el famoso challenge técnico de las entrevistas. me No, no acuerdo. sabes lo que fue eso. No, ¿cómo? No, no, era como que de repente había dicho que me había metido en un reactor nuclear a desarmar ¿viste? Era similar a eso. Yo Claro. como, "Che, no le estoy diciendo a nadie que me tienen que copiar. Es lo que yo encontré como beneficioso y un ángulo que les puedo aportar para que mucha gente que piensa que el challenge técnico es, ¿viste?
el momento de la verdad. Sí, Eh, y bueno, hay de todo, ¿viste? Hay gente que te dice, te voy a mandar 4 perfiles para que, ¿viste? Como de todo, hay hate y hay mucha gente que te dice, al fin alguien que dice esto, al fin alguien claro, que menciona que este es el momento más fiaca de un proceso de entrevista y que muchas veces no es necesario porque si vos vas a trabajar para Facebook, para Netflix, te entiendo que tengas un challenge técnico porque hay un crisol de, como un abanico de seniorities, eh, pero para una startup que tiene 10 empleados, hacer 5 instancias de entrevistas y, qué sé yo, vos lo sabés mejor que yo, sabés que hay que optimizar por otro lado muchas veces. total. Sí, sí. Nosotros nos pasa que tenemos algunos clientes que quizás toman más de 2 Live Code Challenge y dices, wow, es un montón. O instancias nos ha pasado también de 7 entrevistas cuando son 20 personas y si no hace sentido y lo que impacta eso en los candidatos, que después también es como fama para la empresa, de, che, no, pará, yo una empresa donde tengo que pasar 7 entrevistas, si son 10 personas, no tiene sentido, optimicemos. Ahí está también nuestro desafío como empresa de coachear un poco, en también dar ese punto de vista como expertos en, mirá, el impacto en el desarrollador es tremendo, de repente que pase por tantas instancias, obviamente una evaluación tiene que haber. Vi lo del el posteo que comentás del challenge y me encanta que por lo menos se debata. Uno puede estar a favor, en contra, parcialmente a favor, bueno, no sé, pero que por lo menos lo pongamos sobre la mesa y digamos, bueno, quizás el challenge aplica para determinado tipo de roles o para determinado tipo de empresas, pero no como sí o sí contrato y tengo que poner un desafío, ¿viste? Como ya naturalizarlo y vamos, porque todos lo hacen así, entonces como, yo creo que también hay un poco de eso. Si todo el mundo lo hace, ¿cómo yo no lo voy a hacer? O sea, ¿y cuántas veces ha pasado que pasan 2 challenges y de repente la persona no pasa los 60 días y sí, pero no puedo entender, pasó por 7 entrevistas, date cuenta que no es tan efectivo, o sea, Tal cual, tal eh, cual. En es, uno de los episodios de Boosters vino creo que es el episodio de Modo, sí. eh, Pablo dice algo como que nos vendieron el modelo de squads de Spotify y cuando lo intentamos aplicar todos nosotros nos fue todos mal. Entonces yo me pregunto, ¿estamos todos mal o este modelo solamente era apto para este tipo de organizaciones? Entonces, creo que hoy hay que revisar esas cosas. Hay que revisar el copy-paste y decir, che, ¿esto me sirve a mí o es algo que lo estoy copiando porque no tengo otra referencia? Claro, Y ese es un poco el debate que intento dar, ¿no? Decir, che, esto está acá y nunca nadie se preguntó si sigue teniendo sentido hoy con inteligencia artificial, con Cursor, con Copilot, que una persona te pueda hacer un test, un challenge en literalmente 30 segundos y no haber literalmente escrito una línea de código. claro. Total. Bueno, yo creo que ahí, justo en eso que estás diciendo en ella, con el tema de AI, y ya lo empecé a ver en los últimos meses en clientes nuestros, hay un punto, porque en varias situaciones, ni siquiera ya te digo una o dos, ya en varias situaciones hemos tenido casos de conflictos por temas de challenge y AI, y te dejan ahí como, uy, bueno, es una manera también después de replantear en cómo hoy están cómo se están planteando los procesos de selección, que lo tenemos que poner sobre la mesa porque eventualmente ahí vino para quedarse, así que si hoy ya en 3, 4 meses tuve 5 o 6 casos, no me quiero imaginar al finalizar el año o lo que se viene, así que también es un muy buen punto eso de El ese punto que sentido, ¿no? plantea es que uno podría hacer un challenge sin utilizar ninguna herramienta como Copilot o como que te permite usar AI a favor del código, pero si le haces un pequeño doble clic a eso, decís, che, yo como empresa, ¿le voy a prohibir a una persona que utilice Copilot o AI? Claro, Digo, voy a estar declarando explícitamente que quiero que tarde más tiempo en liberar funcionalidad que el día de mañana puede hacer que mi negocio le vaya mejor, simplemente para probar si una persona sabe programar o no. Bueno, esos son los debates que tenemos que empezar a tener. Tenemos que empezar, che, esto tenía sentido cuando no existía esta tecnología, hoy cambió. Entonces, de claro, repente hoy lo que hay que testear son otras cosas, no si la persona sabe programar o no. totalmente, totalmente, 100%. Bueno, nada, como para ir finalizando, que ya pasó, bueno, como un Terrible, poquito más se nos de fue. 40 minutos, sí, se nos fue rapidísimo. Una última pregunta que tenía acá para hacerte, que tiene que ver más con pensando un poco en la audiencia y esto que sé que les copa mucho recibir como consejos
de los invitados tiene que ver con algún consejo que le puedas dar a un founder que esté queriendo armar hoy en día su equipo de tecnología, visto tu amplia trayectoria, experiencia con empresas grandes, bueno, mencionaste Movistar, empresas más chicas, startups locales, startups de otros países, que puedas decir, yo sé que es difícil a veces decir un consejo, pero algo que digas, che, si me junto a tomar un café con alguien que está armando su startup y quiere empezar a armar el equipo de tecnología, se lo tengo que decir. A ver, es difícil porque es como que voy a intentar de recopilar, ¿viste? En este ejercicio El- ahora. Pero eh, lo que sí es como que inviertan tiempo en tratar de generar un equipo o un equipo no significa contratar personas y pagarle full time para que trabajen con vos. Significa de trabajar con personas que estén enamoradas igual que vos del problema, ¿no? O sea, que busques personas con criterio, que no busques al que mejor sepa programar o el virtuoso con el que trabajaste hace 7 años en tu empresa, porque dentro de muchos aprendizajes es una persona que fue un excelente colega, puede no ser el mejor compañero o compañera para ayudarte a que tu startup o tu empresa funcione. Entonces, eh, ese sería como el primer consejo, ¿no? Como uno siempre va a buscar la red que tiene cerca. sí, Eh, Digo, hay que dejarse ayudar, hay que conocer personas nuevas, personas que probablemente te puedan acercar un contacto, un amigo, una ayuda. Hay muchísima gente que te puede regalar un consejo, que te puede regalar 30 minutos de su tiempo para ayudarte. No todo es pago, ¿viste? Hay mucha gente que dice, no, pero yo esta persona, ¿cómo se va a separar 30 minutos para ayudarme? Sí, la verdad, hay un montón de personas, porque todos los que emprendimos en algún momento digamos, entendimos que ese era un circuito muy virtuoso para seguir emprendiendo. Entonces, hay mucha gente que está en la misma que vos, tratá de unirte a, digamos, a eventos donde sabés que vas a encontrar gente que esté en tu misma sintonía. Si no sabés, abrís Google, ChatGPT, Perplexity o lo que te guste y buscas eventos. En Meetup hay 10.000, en Eventbrite hay 100.000 y en LinkedIn probablemente debe haber muchos más. Entonces, eso, tratar ese sería el segundo punto, de no quedarte como, si se quiere, confinado en tu idea para adentro y no, viste, mucha gente dice, no, ¿cómo le voy a comentar la idea a alguien? Me la van a robar, las ideas no se claro, roban. sí, Se hace que sí, compartirlas porque uno se sale de su propia lógica y se empieza a dar cuenta si algo tiene o no tiene tanto sentido como pensaba. Hoy hay un montón de herramientas de inteligencia artificial que te ayudan a darte cuenta en segundos el tamaño de tu mercado, con muchas cosas técnicas que antes llevaban mucho más tiempo. Eh, y el tercer punto, que quizás para mí es como el menos obvio para mucha gente, es esa idea que vos estás teniendo en ese momento puede ir mutando de hecho va a ir mutando en muchas otras cosas. Como que no, la gente tiene que abrirse a esa posibilidad. Es decir, che, no es la idea por lo cual estoy haciendo esto. Es algo más grande, porque la idea va a ir cambiando y va a ir fluctuando por un montón de estados y un montón de cosas distintas. Pero el hecho de yo imaginarme haciendo esto es lo que me tiene que tener ahí un poco conectado con esa misión, con ese propósito, ¿no? Entonces, eso, como dejar el ego de lado, saber que una idea puede cambiar, dejarte ayudar, no sos ni más tonto ni más tonta porque alguien te esté dando un consejo, te esté ayudando. Y ese es un poco lo que yo recomendaría ahora, ¿no? creo que es la humildad ante todo, ¿no? Empezar de Sí, cero por, sí, por todas las cosas que estás mencionando. Sí, sí, este rubro tiene algo que yo lo menciono mucho, es que hay una delgada línea entre mostrarte como eh, seguro de algo, es decir, estoy seguro de que mi idea está buena, y la delgada línea entre pasarte de soberbio o o tener el ego muy arriba. Entonces, uno tiene que cultivar eso muchísimo tiempo. Eso es producto de que a veces vamos a pichar a un inversor y le querés vender que tu idea es la mejor y está bien, pero hay que tener cuidado con eso y hay que ser como tener los pies en el piso de decir, che, ojo que eso no te impida que la gente te ayude, no te impida de dejarte ayudar, no impida que puedas comentarle la idea a otra persona y escuchar algo distinto. Entonces, eso. excelente. Bueno, gracias.
muy buenas temáticas, muy claro los conceptos y nada, todo lo que fuimos conversando, quedé muy entusiasmada con muchas de las temáticas que fuimos abordando. Te agradezco de vuelta por hacerte el tiempo, sé que estás con muchas cosas en paralelo y proyectos. Y bueno, nada, seguimos hablando quizás en algún otro episodio y ojalá que nos volvamos a cruzar en algún momento. Y bueno, gracias de vuelta por venir acá al podcast. No, gracias a ustedes y bueno, ojalá que le vaya muy bien, que haya mucha gente que lo escuche, porque la verdad es que estos espacios están buenísimos y nada, para mí es un placer también estar acá. Así que mil gracias. Muchísimas gracias.